Ministerio TIC. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de estos especiales de ciencia y tecnología, donde pretendemos que los ciudadanos comprendan y se acerquen más a un tema que parece muy distante, muy técnico, muy complejo, pero que en la realidad nos toca a todos. Y hoy quiero presentarles un invitado fuera de serie, que desde el periodismo, desde su pasión por la tecnología, nos va a enseñar a comprender más este avasallador fenómeno por el cual estamos pasando. Bienvenido, Diego Ojeda, periodista y experto en tecnología. Sí, es Alejo, muchísimas gracias. No, y gracias también por la invitación. De verdad que es chévere poder estar en espacios como estos en donde podamos compartir de una forma muy amigable y con palabras simples que es todo este rollo de la tecnología. Pues Diego escribe en un periódico de amplísima circulación en este país y va dando como los consejos, las tendencias, lo que está a la vanguardia en materia de tecnología. Y es que, sin lugar a dudas, inteligencia artificial nos llegó con toda. Hay un estudio de McKinsey que dice que IA aportará para 2030 $13 billones a la economía global para 2030. Y sin lugar a dudas, desde ese enfoque económico que has venido trabajando, ¿cómo ves esa llegada para la economía de inteligencia artificial? Sí, bueno, pues para comenzar quisiera pues que definiéramos un poco qué es esto de la inteligencia artificial, porque es que muchas veces se nos hace como tan complejo este tema y resulta la inteligencia artificial siendo todo y siendo nada a la vez, ¿cierto? Pues bueno, inteligencia artificial es todo aquel mecanismo que nos permite a nosotros resolver un problema mediante una herramienta creada por el hombre. ¿Sí? Ahí está la definición con la que yo más me caso de lo que es inteligencia artificial. Pero Alejo, inteligencia artificial la tenemos desde hace décadas. Casi que desde los orígenes de la computación nosotros ya hemos venido experimentando pues, la influencia de la inteligencia artificial. Claro, porque pareciera que fuera reciente, pero se viene trabajando hace Desde mucho hace tiempo, rato. solo que ahora es como más evidente en el día a día de las personas, en las profesiones. De acuerdo, estaba más como en un segundo plano, o incluso un tercer plano. Pero si nos vamos décadas atrás, uno de los grandes hitos que tuvo la inteligencia artificial fue cuando una máquina llamada Deep Blue le ganó al campeón en ese entonces de ajedrez en un torneo. Le ganó una partida y es algo muy bueno. De ahí acá pues, se ha venido desarrollando más el tema de la inteligencia artificial. Volvió a estar en primer plano, volvió a ser noticia a partir del desarrollo de ChatGPT. ¿Sí? Que yo creo que ya es una palabra que todos conocemos. En algún momento yo ni sabía cómo se escribía, pero ya hace parte de nuestra cotidianidad. Y la diferencia con las inteligencias artificiales actuales es que son generativas, generan contenido, generan imágenes, generan texto, generan audios, y todo esto ha implicado un boom en cuanto a la productividad. De allí su impacto en la economía. Respondiendo a tu pregunta, Alejandro, detrás de esto hay miles de millones de inversión en dólares. Detrás de esto están empresas como X, que es propiedad de Elon Musk, empresas como OpenAI, fondeadas por grandes brazos inversionistas, pero también por Microsoft, ¿sí? Con inteligencias artificiales también como Copilot, Gemini, o sea, todos los grandes de la tecnología hoy están metidos en la onda de la inteligencia artificial. Es decir, algo que parecía de ciencia ficción hoy está en nuestra realidad. Lo vemos cuando usamos filtros en el celular. Seguramente quien utiliza un traductor en línea, el Google Traductor, ya esas eran herramientas de inteligencia artificial. Pero ahora tú hablabas de ChatGPT, ya esto vino como más fuerte. Tú interactúas con ChatGPT y te ayuda a hacer un trabajo para la universidad, te ayuda a hacer una investigación, a resolver un problema casero. ¿Qué más se puede hacer con ChatGPT? Con ChatGPT se puede hacer de todo. O sea, las limitantes que encuentra de pronto una persona en ChatGPT son muy pocas. ChatGPT es un asesor, es un acompañante en nuestro día a día, ¿sí? Y metamos aquí a Gemini, la de Google, metamos aquí a Copilot, porque es que esa es otra cosa. Creo que la prensa que ha tenido ChatGPT ha sido tan buena que ya la nueva
era de la inteligencia artificial es sinónimo de ChatGPT, pero hay otros esfuerzos también de grandes empresas, y por qué no aventurarnos a probar DeepSeek, que es la china, que también estuvo muy en tendencia hacia inicios de este año, Gemini, Copilot. Entonces se convierten como en asistentes de nuestro día a día que nos pueden llegar a resolver preguntas cotidianas. Si yo soy de pronto un amo de casa que quiero sorprender a mi esposa que llega en la noche de trabajar, hoy en día los tiempos Bueno, son así, mucho ¿no? cuidado, vamos de casa, que somos muchos, pues. Somos muchos. Y quiero una receta específica, le puedo decir a ChatGPT, dame una receta específica con los ingredientes, y le hago la lista que tengo en la nevera, en la alacena, y seguramente me va a arrojar una excelente receta. Ahora, hay que tener cuidado con algo, y es que, y este es un término técnico que se utiliza, la inteligencia artificial tiende a alucinar, a crear información que verdaderamente no está contrastada con un dato real o que verdaderamente no es así. Entonces no le podemos tampoco creer todo lo que nos diga la IA. Siempre tenemos que corroborar la información porque ese uso también puede llegar a ser muy riesgoso cuando le creemos y le comemos cuento a la IA de todo. No, es muy útil, el 90% de la información que nos brinda es válida, pero también hay que tener cuidado con las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial. Hay que contrastar. Mira que inteligencia artificial te puede salvar, por ejemplo, el Día de la Mujer, una muy buena receta, pero cuidado que la vas a intoxicar y se te daña Tal vez. todo el propósito inicial. Pues hablemos también como de esos temas éticos. ¿Hasta dónde podría limitarse para no usar para todo inteligencia artificial, para no romper con los derechos de las personas? Hay estudios que dicen que el 60% de las empresas que usan inteligencia artificial no tienen un protocolo ético. Sí. ¿Cómo podría uno fomentar en un país como Colombia esos protocolos éticos? Aquí hay que tener en cuenta algo, Alejo, y es que la inteligencia artificial no tiene una moralidad como si la tenemos los humanos. No diferencia qué está bien y qué está mal. ¿Y quién es el que le enseña a la inteligencia artificial qué está bien y qué está mal? Pues nosotros los humanos, que somos los que la entrenamos, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, todo lo que sabe, lo sabe a partir de datos. La inteligencia artificial no podría funcionar si no tuviera una enorme, gigantesca, desbordada, o sea, quiero ser muy enfático en esto, cantidad de datos, porque es lo que utiliza la inteligencia artificial pues para alimentarse, poder procesar a través de sus redes neuronales la información y podernos dar una respuesta. De manera que los usos éticos implícitamente están ligados, primero, a quien desarrolla la inteligencia artificial y segundo, a quien le da el uso a la inteligencia artificial. Entonces me explico un poco como para dejar esto un poco más claro. Quien desarrolla la inteligencia artificial debe tener cuidado con algo que los expertos llaman los sesgos algorítmicos, que es aquello que, digamos, no sé, yo puedo emplear una inteligencia artificial en un aeropuerto para ayudarme a detectar posibles terroristas o posibles traficantes de droga o posibles delincuentes. Pero si el programador de esta inteligencia artificial la educa o la enseña con rostros de personas solo latinas, de cierto tono de piel, de cierta nacionalidad, se puede implícitamente crear un sesgo algorítmico en donde todas las personas que tengamos ciertos rasgos, cierta altura o cierta nacionalidad, pues nos van a estar llevando al cuartico, al famoso cuartico cada vez que viajemos a Estados Unidos, porque hay un sesgo algorítmico que por nuestros rasgos físicos pues van a determinar que nosotros seamos, en este caso, discriminados por esa IA. Pero también desde el uso le podemos dar un uso no ético a la inteligencia artificial. Cuando usted habla con un experto en ciberseguridad, por ejemplo, se ha encontrado que el uso de la inteligencia artificial ha disparado los ataques informáticos en el ciberespacio, y es porque ya no se necesita ser un experto en desarrollo de software, porque yo simplemente le puedo decir a una inteligencia artificial que quiero elaborar un software para X fin, y la inteligencia artificial a mí me va a dar el código de programación para desarrollar un spyware, incluso para estrategias de phishing, que son esos correos que nos llegan diciendo somos tu banco, detectamos un ingreso, un intento de ingreso a tu banca virtual, por favor digita tu clave y para corroborar que sí eres tú. Entonces, de lado y lado, tanto de quienes desarrollan las IAs como quienes le damos uso a la inteligencia artificial, se le puede dar un uso no ético, y esto sí o sí tiene que comenzar a tener una regulación para evitar pues, que esto afecte derechos como la privacidad,
derechos como la no discriminación, entre otros. Podríamos decir que el gran patrimonio en este mundo de la inteligencia artificial son los datos. Y esos datos corresponden a las personas reales, de carne y hueso. Sí. Y son múltiples datos que se almacenan, se cruzan, se entrenan para poder de pronto dar rápidas respuestas. Pero no es que la inteligencia en sí sea artificial, sino es una inteligencia humana que se programa para dar resultados más prontos, más rápidos. Sí. Ahora, tener cuidados con esos datos raya en utilizar contraseñas seguras, en tener programas en las empresas que protejan los datos de toda la organización. Sí. En este tema de la ciberseguridad, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Basta con comprar un programa, un antivirus, el utilizar códigos? ¿O hasta dónde tenemos que llegar para cuidar los datos de las personas? Yo creo que ese es uno de los mayores temores que tienen las personas al momento de utilizar la inteligencia artificial, y es, ¿será que si yo le toco a la IA un asunto sensible como una enfermedad que pueda tener yo o que pueda tener un hijo mío, puede haber implicaciones en materia de seguridad de que otra persona sepa que yo estoy enfermo, se pueda poner en contacto conmigo, estafarme, engañarme, qué sé yo? Son datos sensibles. Y bueno, aquí cuando uno lee las políticas de las IAs, obviamente ellos se rigen bajo unas leyes, tanto estatales como internacionales, en materia de protección de datos, en donde no pueden almacenar ni tratar datos que sean sensibles. Sin embargo, cuando uno ve lo que hacen los gobiernos, puntualmente Estados Unidos, que le prohíbe a sus trabajadores utilizar DeepSeek, por ejemplo, que es la IA de China, pues ya uno se pregunta hasta qué punto puede llegar verdaderamente a ser esto seguro o no. Yo soy de los que piensa de que hay que usarlas como con precaución. No podemos filtrarle toda nuestra información personal a una IA, más allá de lo que nos digan estas de que pues, hacen un tratamiento seguro de nuestros datos personales. Sin embargo, dentro de la experiencia que yo he tenido utilizando estas IAs, sí les puedo decir que uno manualmente puede borrar información que le haya dado a la IA y que pueda ser considerada sensible. Yo mismo puedo administrar esto, pero legalmente las inteligencias artificiales no pueden ser entrenadas, pues estas conversacionales, con nuestros datos, sino que son las empresas las que las entrenan con datos que ya están públicos en Internet, porque allí entraríamos nosotros a hablar de una seria violación a nuestra privacidad y al tratamiento responsable de nuestros datos personales. Bueno, la inteligencia artificial, el mundo de los datos, el gobierno de los datos, y donde tenemos que proteger derechos. Sin lugar a dudas, este viene siendo como el gran temor, las incógnitas que surgen alrededor de inteligencia artificial. De eso y de los temores laborales vamos a hablar en el siguiente episodio. Bueno, pues estamos conversando con Diego Ojeda sobre la importancia de estar preparados ante la inteligencia artificial. Y aquí hemos conversado con otros expertos y nos han tranquilizado un poco cuando nos preocupamos por los empleos. Cuando nos dice inteligencia artificial va a superar a los humanos y entonces mucha gente va a perder su empleo. Nos dicen los expertos, no, hay que estar a la vanguardia, saber apropiar esa tecnología y seguramente vamos a reinar y no vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial. Pero luego vienen estudios, notas de prensa que nos dicen se perderán 14 millones de empleos, los países industrializados van a automatizar más cada vez las funciones y mucha gente se va a quedar sin empleo. Sí. En tu experiencia, en la gente que ha conversado contigo, en las investigaciones periodísticas, puedes ver que en realidad este fenómeno de inteligencia artificial va a dejar sin empleo a la gente. Sin sonar de pronto muy extremo en esto, sí, la inteligencia artificial va a reemplazar a muchas personas en muchos de sus cargos, pero Alejo, esto no es algo nuevo como humanidad, esto es algo que venimos nosotros presenciando como humanidad desde hace años con las famosas revoluciones industriales. No es la primera vez que una máquina amenaza con reemplazar nuestro trabajo. Lo vimos con la invención de la máquina a vapor, con las cadenas de producción en serie.
Incluso los que hemos visto la película de Willy Wonka, acordémonos cómo perdió el papá de Charlie, creo que es el protagonista, su trabajo, y es porque llegó una maquinita a ponerle la tapa al dentrífico, ¿no? Entonces, no es algo nuevo. Pero vea que hay estudios, por ejemplo, elaborados por el Banco Mundial, en donde dice algo así que como que, no sé, en este año se van a destruir tal vez unos 10 millones de empleos, pero se van a generar unos 18.000 millones de empleos. Entonces, siempre lo que nos ha enseñado la historia de las revoluciones industriales es que siempre que hay una revolución se destruyen empleos, pero se crean otros más, muchos más, casi que se duplica la generación de empleo. Nosotros vamos a ver en el futuro personas que van a estar trabajando mucho con la inteligencia artificial, analistas de datos, programadores de software, científicos de datos. Todas estas profesiones van a ser nuevas, van a ser muy populares y una pregunta que me hacen mucho es, bueno, ¿cuáles trabajos van a desaparecer y cuáles se van a quedar? ¿Cuáles trabajos son más tendientes a desaparecer? Todos los que son repetitivos. Sí, porque esa repetición permite que una máquina los pueda automatizar. Entonces, si mi trabajo todos los días es poner este vaso acá y quitarlo, pues va a llegar un momento donde van a desarrollar un robot, también con inteligencia artificial, que va a hacer esa misma labor sin problema. Entonces, todas esas labores que son, entre comillas, básicas, repetitivas, tienen más riesgo de desaparecer. ¿Cuáles no? Las que implican temas de gerencia, las que implican temas de dirección, las que implican temas de creatividad, ¿sí? Cosas que son ya muy, muy humanas, esas van a permanecer. Pero en la mitad nosotros encontramos un híbrido, que son profesiones que van a funcionar juntamente con la inteligencia artificial. Entonces, labores como las de nosotros, que somos periodistas, podemos respaldarnos bastante en inteligencia artificial, por ejemplo, para desgrabar entrevistas, que es algo bien mamón y bien cansón. Hay una inteligencia artificial que nos va a desgrabar la entrevista y, de nuevo, la inteligencia artificial se va a convertir más en un compañero de trabajo. Me encanta mucho el nombre que le da Microsoft a su inteligencia artificial generativa, que es Copilot, que es como el copiloto. Yo soy el que lidero y tengo el timón de mi proyecto, pero la inteligencia artificial viene a ser un copiloto que me ayuda en esas labores. Entonces sí, aquí le hablo mucho a todos los profesionales y les digo, sí o sí tenemos que estar actualizando nuestro currículum, estudiando temas de inteligencia artificial, ver qué está demandando el mercado laboral, porque eso nos va a hacer más o menos competitivos a la hora de buscar trabajo. Para eso existe este programa, Diego, para que la gente se sensibilice más de estos cambios que trae la tecnología y que no se queden sin empleo, que estén a la vanguardia y sepan que inteligencia artificial puede ser un buen copiloto. Claro. Pero aquí mis compañeros y yo estamos muy preocupados porque este trabajo que hacemos de la televisión también es uno que puede estar amenazado de ser reemplazado por estas tecnologías. Por ejemplo, nuestro director Hugo Barón se inventó un holograma que reemplazaba al presentador. Okay. Entonces dije, ya sacaron a Alejandro de acá. Especiales Enlace 13 con Alejandro Linares. Luego vendrán por Yair, luego vendrán por cada uno de los actores que confluimos en este ecosistema. Sin lugar a dudas, el periodismo siempre ha estado muy humano, ¿sí? De la capacidad de investigación, de creatividad, pero cuando ChatGPT, Copilot te hacen la tarea, ¿cómo hacemos para sobrevivir? De nuevo, aquí la diferencia está en la creativa, la inventiva que tiene el ser humano, que son cosas que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial. Las más grandes investigaciones que uno hace como periodista es porque una fuente le cuenta a uno un dato y de ahí arranca una investigación grande. Yo no veo a ninguna fuente contándole datos a la IA y muy seguramente si le contara un dato a la IA no podría hacer mucho para eso, porque pues se necesita mucho de nuevo, de los consejos de redacción, de analizar la información, qué otras aristas podríamos buscar, a qué otras fuentes podríamos nosotros consultar. Eso es algo muy humano, ¿sí? El tema de los presentadores, pues sí, hemos visto que hay canales que han utilizado también presentadores digitales, pero sigue siendo una labor también muy humana. Yo creo que la gente siente más afinidad con temas orgánicos, con tema de que el presentador incluso pueda cometer equivocaciones, que no sean tan graves obviamente, pero que causen jocosidad, que conecte con su mirada y con su expresión corporal. Son cosas que cuando esto lo hace la inteligencia artificial se ve muy robótico, se ve muy
muy sintético, Muy no se ve plástico. tan humano, muy plástico. Nos salvamos. Yo creo que creo esa que es sí, tu yo gran creo que sí. conclusión. Este equipo de trabajo no se va a quedar sin empleo. Nos salvamos definitivamente. Otra cosa que me llama la atención de lo que nos has expuesto hoy es que esto no es un tema nuevo Sí. y no es que querramos adivinar al futuro, sino que son trabajos que vienen de muchos años atrás. Por ejemplo, hay una serie de televisión, Los Supersónicos. Sí. Entonces tenían pues digamos, los más jóvenes de pronto no vieron Los Supersónicos, les queda de tarea, pero nos enseñaron desde los años 70, 80 a ver unos personajes que ya tenían relojes digitales, ya hacían videollamada, muchas cosas que hoy son una gran realidad. De acuerdo. Pero de cara al futuro, ¿tú crees que van a evolucionar más los celulares? Cada rato sacan que el 15, el 16, 16 Pro Max. Ujú. ¿Qué vendrá en celulares, en relojes digitales? ¿Vendrá más innovación? Pero ¿O me ya hemos sacó- tocado punto? Pero me saco la bola de cristal que la traje acá. No, mentiras. Bueno, es una gran pregunta porque sin lugar a dudas el teléfono celular hace parte de esa herramienta que nosotros utilizamos tecnológica diariamente. Tanto así, y coincido con muchos expertos, que se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo, el teléfono celular. Justo en estos días... Hay gente que no lo suelta para No nada suelta y para se nada. va dando por ahí con cualquier cosa en la calle. Es muy peligroso, sí, toca tener mucho cuidado. Pero justo en estos días en Barcelona se está desarrollando el Mobile World Congress, que es un congreso de tecnología en donde vemos los más recientes adelantos o innovaciones en materia de teléfonos celulares. Xiaomi, por ejemplo, lanzó uno muy interesante, un prototipo muy chévere en donde pues tenemos el teléfono y le podemos adaptar un lente. Y ya entonces podemos convertir nuestro teléfono en una cámara con 100 megapíxeles de resolución, que es una bestialidad. Entonces yo creo que, bueno, hacia futuro los teléfonos van a migrar más hacia extensiones de lo que ya hoy son, ese perfeccionamiento. Si usted se da cuenta, Alejandro, últimamente no hemos visto como que desarrollos tan significativos en cuanto al diseño del teléfono. Sigue siendo un artefacto que cabe en nuestras manos con una pantalla, con una cámara, y de ahí en más pues no han habido o no se han registrado grandes desarrollos. Entonces yo creo que vendrían a ser perfeccionados con lo que ya tienen. Entonces digamos, por ejemplo, baterías que duren más, sin sacrificar el tamaño del teléfono. Esa sería una. El tema de las pantallas, hemos visto como compañías como Samsung han venido jugando con pantallas que se doblan, entonces ya tenemos un teléfono que es un smartphone cualquiera, pero si lo abrimos nos convierte en una tablet. Incluso Huawei lanzó un prototipo, creo que ya lo están comercializando, que es un teléfono que tiene 3 pantallas. Se abre y queda un formato muy horizontal. Entonces, tema de pantallas también veríamos de pronto mejoras en esa materia. En tema de cámaras también veríamos de pronto cámaras que nos permitan hacer acercamientos más profundos. Y si ya echamos mucho futuro, yo creo que de pronto ya más adelante no tendríamos teléfonos físicos, sino tendríamos teléfonos más integrados tal vez con unas gafas que nos permitan visualizar toda la información. Podría ser algo así. Incluso hace 2 años en el mobile precisamente vi un prototipo de una empresa que se llama HumanEye, que se ponen como un chip acá y es un proyector. Entonces uno pone la mano y en la palma le aparece toda la información. Y ellos lo proponen como una especie de alternativa o reemplazo de teléfono celular. Puedo contestar mis llamadas simplemente deslizando en mi mano. Desde la palma de la Desde mano. la mano puedo ver información, revisar mensajes, todo. Vendría a ser alternativas, entonces hay que estar muy pendientes de todos estos congresos de tecnología porque se ven unas locuras que uno dice, oiga, por aquí de pronto podría ir la industria, pero sí, a futuro yo creo que el teléfono va a desaparecer y tendremos algo más orgánico, más en nuestro cuerpo o en lo que usamos, más allá de un teléfono que tengamos que utilizar en nuestra mano. Bueno, hay que estar a la vanguardia, investigando, yendo a esos congresos. Por ahí vi una nota de que Facebook le invirtió $10.000 millones al metaverso. Sí. Y muchos nos hablan de que, bueno, ya estamos en el metaverso, ¿cuándo vuelves a entrar al metaverso? Pero para los ciudadanos de a pie que no están muy sensibilizados de estas tecnologías, ¿qué es eso del metaverso? Ok. ¿Y para qué nos puede servir? Sí, del metaverso escuchamos nosotros mucho por allá por pandemia y es un término que aunque no ha agarrado mucha fuerza no lo tenemos que perder de vista porque seguramente también en el futuro será muy protagonista el metaverso. El metaverso es simplemente un universo digital alterno al nuestro, ¿sí? Al cual accedemos mediante gafas de realidad virtual. Estas gafas son las que hace, por ejemplo, Meta.
Meta tiene sus propias gafas de realidad virtual, Apple también, acordémonos hace 2 años más o menos que se lanzaron al mercado las Apple Vision Pro, que valen un jurgo de plata, pero yo he tenido la oportunidad de usarlas. Ahí vieron a alguien en Transmilenio con esas gafas y quedó Bogotá como anonadado. No, yo quedé maravillado. O sea, créeme que el desarrollo gráfico que tienen esas gafas, si tú quieres transportarte a la luna, a una playa, pues, se ve muy real. Es muy bacano. ¿Cuál es el problema del metaverso? Que los dispositivos de acceso al metaverso siguen siendo muy caros. No todo el mundo tiene 14, 15 millones de pesos para invertirle unas gafas de estas. 8, 7 millones de pesos. Entonces sigue siendo una barrera de acceso muy importante. Las personas prefieren invertir eso en un teléfono que en comprarse unas gafas. Pero la historia de la tecnología nos ha demostrado que cuando la tecnología tiene un uso práctico, su valor tiende a abaratarse para facilitar el acceso al público en general. Entonces yo sí creo que esta es una tecnología con mucho potencial en materia de videojuegos, pero también en temas productivos como la educación, que yo me pueda poner unas gafas de realidad virtual y pueda participar de una clase que alguien está dictando en España, en Alemania, en Francia, con tan solo pues ponerme estos dispositivos me parece algo muy bueno, que pueda ver cómo son las ruinas de la antigua Pompeya, qué sé yo, simplemente navegando con este tipo de artefactos. Me parece que tienen unos potenciales en materia de educación, en materia de trabajo, en materia de productividad, pero también de entretenimiento muy grande, y yo creo que hacia allá irá la industria. Hay que explorar mucho más en ello. Diego Ojeda nos ha enseñado en este episodio sobre la importancia de los datos, sobre el metaverso y sobre todas las tendencias tecnológicas que hay para nosotros. Nos queda de tarea porque hubiésemos querido hablar de esa vinculación de los robots con los humanos. Sin embargo, pues habrá que ver películas como Hombre Bicentenario. Y pues a ustedes los invito a que sigan pegados de Canal 13 y particularmente de estos especiales. Quedamos a un clic del próximo episodio. Gracias, Diego. Gracias, Alejandro. Ministerio TIC.